Hay secretos que pesan tanto que una sola palabra puede derrumbar todo, y mientras veía a mi compadre frente a mí, con la boca seca y las manos temblorosas, comprendí que estábamos parados justo al borde de uno de esos secretos. Pero compadre, le dije en voz baja, es que no sé, la verdad me tomó por sorpresa. Yo nunca imaginé algo así, todavía siento que estoy soñando, porque hay cosas que uno escucha y simplemente se niega a creerlas. Él bajó la mirada hacia la mesa donde el vaso de refresco sudaba lentamente por el hielo derretido, dejando una marca circular sobre la madera. Tragó saliva y dijo, dígamelo a mi comadre, tampoco yo lo creo, y créame que no es nada fácil para mí cargar con esto. Porque pienso en su suegro, en la confianza que me tiene, en la seguridad que siente al creer que yo voy a mantener la boca cerrada. Usted sabe que él y yo nos llevamos bien desde hace años. Gracias a él he conseguido contratos para vender materiales de construcción, y jamás me ha fallado. Sentí un nudo en el estómago porque entendía perfectamente lo que quería decir. Aquello no solo era impactante, también era una verdad difícil de manejar. Iba a seguir hablando, cuando la voz de mi madre atravesó la casa llamándome por mi nombre. Los dos guardamos silencio de inmediato, sin embargo, mi mente seguía trabajando. No podía dejar de pensar en todo aquello, tal vez porque siendo sincera, algo dentro de mí lo había presentido desde hacía tiempo. Desde que mi suegro comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. Desde que empezó a ausentarse durante horas enteras sin dar demasiadas explicaciones. Mi suegro llevaba 3 años viudo, y durante los primeros 2 años, lo vi sufrir como nunca había visto sufrir a un hombre. Lo encontré muchas veces sentado solo en el jardín, mirando al vacío, seguramente recordando a mi suegra. Más de una noche escuché sus lágrimas detrás de la puerta de su habitación. Por eso precisamente lo que acabábamos de descubrir parecía imposible. Aquí estoy, mamá, respondí elevando un poco la voz. El olor a café recién hecho y jabón de platos llenaba la cocina. Mi compadre se apoyó en el lavaplatos intentando aparentar tranquilidad. Mi madre entró despacio, observándonos con atención, nos miró primero a mí y después a él. ¿Y ustedes, de qué hablan que parecen angustiados?, preguntó. Nada, mamá, solo de cosas que uno escucha y que parecen mentira, pero resultan ser verdad. Ella frunció el ceño de inmediato, ¿y ahora qué pasó? Ay, mamá, tú siempre tan curiosa. Hija, dime quién no lo sería, ahora me cuentan porque no pienso quedarme con la duda. Mi compadre reaccionó rápido, y se inventó una historia sobre un vecino que había conseguido empleo, y lo despidieron el primer día por mentir acerca de sus conocimientos. Mi madre lo escuchó con los brazos cruzados, pero cuando terminó, soltó una sonrisa incrédula. Sí, claro, cómo no, y ustedes creen que me voy a tragar ese cuento. Aquí hay algo más, pero si no quieren contarme, está bien. Mejor díganme que vamos a desayunar. Luego se sentó a la mesa sin dejar de observarnos. Mi compadre notó aquella mirada, era una mirada extraña, de esas que parecen descubrir lo oculto aunque nadie diga una sola palabra. Entonces cambió de tema con una naturalidad que parecía ensayada. Bueno, comadre, entonces desea arreglar la fuente del patio, para que yo vaya pidiendo el material y le mande un albañil. Sí, porque se está poniendo fea, no sé si es la pintura o la humedad del agua. Mi madre siguió escuchando mientras removía el azúcar de su café. Sin embargo, cuando ella apartó la vista por unos segundos, mi compadre me lanzó una advertencia silenciosa. Yo entendí perfectamente el mensaje, no era momento de hablar, no delante de ella. Mi compadre se puso de pie al ver entrar a mi suegro, y le extendió la mano. Qué bueno que ya estás aquí, pero siéntate por favor, dijo mi suegro. Luego nos saludó a mi madre y a mí, y preguntó, ¿y tu marido, ya salió o aún está en casa? Está arreglándose todavía, pero ya no tardará en bajar, porque ya va siendo hora de que vaya a la oficina. En ese momento entró la joven del servicio con un manojo de leña seca en los brazos, para alimentar el fuego y mantener la casa cálida. Buenos días, señor, dijo al entrar. Mi suegro le sonrió con una ternura que no pasó desapercibida, y asintió con la cabeza. La joven tomó un vaso, le sirvió café y dijo, como a usted le gusta, señor. Él tomó el vaso, dio un pequeño sorbo, y entonces escuchamos que mi esposo se acercaba, aún venía acomodándose la corbata. Hola papá,
¿Y eso que estás levantado tan temprano? Después saludó al compadre, a mi madre y a mí. Entonces mi suegro aclaró la garganta. Bueno, ya que están todos aquí, quiero aprovechar para contarles algo. Es algo que he guardado durante mucho tiempo, y ya no puedo seguir ocultándolo. Cuando la joven del servicio escuchó aquellas palabras, se encaminó hacia la puerta para retirarse, pero mi suegro la detuvo. Por favor, tú no te vas, quiero que te quedes, y más bien toma asiento. Yo tragué saliva, vaya que es valiente mi suegro, pensé. Solo espero que mi esposo se lo tome con calma. Mi suegro continuó. Primero quiero agradecerte, dijo dirigiéndose a mi compadre, porque has demostrado ser un buen amigo. Te he contado muchas cosas, y hasta hoy has mantenido mis secretos seguros. Mi compadre bajó la cabeza, y seguramente se sentía culpable porque apenas unos minutos antes, me había revelado aquello que debía permanecer oculto. Mi suegro prosiguió, pero creo que esto ya no puedo seguir guardándolo en mi corazón. La vida se me está acabando, y quiero vivir con libertad los años que me quedan. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. He pensado en repartir mis bienes, y dejarle a cada uno de mis hijos la parte que le corresponde. Mi esposo frunció el ceño. ¿Cómo que a cada uno de tus hijos? No entiendo. ¿Por qué dices mis hijos? Porque tú no eres el único hijo, eres el mayor, sí, pero no el único. Mi esposo abrió los ojos con sorpresa. Papá, ¿cómo vienes a decir esto ahora? No me digas que le fallaste a mi madre, esto no puede ser. ¿Quiénes son tus otros hijos, y por qué tendrían que recibir parte de tus bienes? Mi suegro respiró profundamente. Tranquilízate, hijo, ya eres un hombre hecho y derecho, y debes aprender a tomar las cosas con calma. Luego agregó, lo que haya hecho en el pasado ya no tiene sentido discutirlo. Lo que quiero hacer ahora es lo correcto, porque sin importar cómo lleguen los hijos a este mundo, tienen derecho a saber quiénes son sus padres, y a recibir ayuda de ellos, aunque sea tarde. Su voz comenzó a quebrarse. Sé que no soy perfecto, pero quiero arreglar las cosas antes de irme de este mundo. No quiero partir sabiendo que dejé en el abandono a quien no pidió nacer. Mi esposo se llevó ambas manos al rostro. Después miró a la joven del servicio, y le dijo, por favor puedes retirarte. Pero mi suegro volvió a detenerla, no puedes irte. Entonces él dijo las palabras que nadie esperaba escuchar. No puedes irte, porque tú eres mi hija. La joven quedó inmóvil. Luego mi suegro señaló a mi esposo, y tú eres su hermano mayor. Vi a mi madre abrir los ojos de par en par, y a mi compadre tragar saliva. La joven soltó el vaso que tenía en las manos, y este cayó al piso haciéndose añicos. Mi esposo se puso de pie de golpe, y la joven agachó la cabeza y comenzó a llorar. Pasaron unos instantes de tensión absoluta, pero finalmente mi esposo volvió a sentarse. Está bien, papá, lo siento, es solo que esto no me lo esperaba. Entre sollozos, la joven dijo, yo no sé qué decir. No digas nada, respondió mi suegro, no es necesario. Solo quiero que sepas que a partir de hoy dejarás de ser la joven del servicio. Luego continuó, no hay perfección en mí, he cometido errores de los que no me siento orgulloso. Pero los hijos no tienen culpa de las malas decisiones de sus padres. Ellos tienen derecho a conocerlos y a recibir su apoyo. Con el tiempo, los bienes fueron repartidos, y mi esposo terminó aceptando a su hermana. Y poco a poco construyeron una amistad sincera, hasta el día de hoy se llevan muy bien. Aquella mañana me dejó una enseñanza que jamás olvidé. La vida es demasiado corta, si quieres vivir en paz durante tu paso por este mundo, piensa bien cada decisión que tomas. No pienses únicamente en el momento, sino también en las consecuencias que traerá el mañana. Los hijos son una bendición, y no hay nada mejor que verlos crecer en un hogar sano, sin la incertidumbre de no saber quién es su padre. Recuerda bien que hacer las cosas correctamente trae tranquilidad, bienestar y armonía para todos. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.